Muy buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida, como cada lunes, como ya es costumbre y ya es tradición entre nosotros, a estas cápsulas literarias donde descubrimos, conocemos, charlamos y sobre todo disfrutamos de las letras universales, de las letras mexicanas, de los cuentos, del teatro, de la poesía, incluso en algunos momentos del cine. Bueno, como siempre agradezco al Ayuntamiento de Metepec, encabezado por la maestra Gabriela Gamboa Sánchez, y a la Dirección de Educación por prestarnos sus redes sociales para llegar a sus casas y poder charlar un poco, para conocer de estos personajes tan importantes para el arte universal. El día de hoy nos acompaña una de las tan populares y tan conocidas por todos y todas, cajitas de Olinalá. Estas cajas hechas con maderas naturales de la Sierra de Guerrero, específicamente del pueblo de Olinalá, y pintado con pigmentos y con colores obtenidos de diversas plantas, de piedras, de tierras naturales. Una verdadera obra de arte mexicana en la técnica de la laca, esta técnica europea que llegó a México y que nuestra gente, y sobre todo la gente de la Sierra de Guerrero o de Chiapas o de Michoacán, adoptaron para darle su sello particular. El día de hoy esta hermosa caja de Olinalá nos va a estar acompañando en esta charla. Bueno, el día de hoy, una vez más, cada vez que pienso de qué les voy a hablar, y siguiendo un poco la línea de lo que veníamos charlando en sesiones pasadas. Recuerden que en la sesión pasada hablamos de Martín Luis Guzmán y de la revolución y de un parteaguas dentro de un tipo de literatura muy específico, pero sobre todo en la cuestión de la revolución. Quiero seguir con esta línea de lo que implica una revolución. Al final, ¿qué es una revolución sino una transformación? Un cambio de los paradigmas, un cambio del status quo que existe en un momento específico. ¿Y qué no es una revolución sino una manera diferente de hacer y de ver las cosas? Por eso en esta línea decidí hablar de un personaje que ya venía pensando desde antes, llamado Bertolt Brecht. Bertolt Brecht se podría definir como un revolucionario, un transformador. ¿Por qué? Porque ha sido de esas personas que han marcado, al igual que, digamos, Henrik Ibsen, al igual que Molière, al igual que muchísimos otros clásicos del teatro, ha marcado un antes y después en la manera en que se escribe, se hace y se pone teatro en el mundo. Es un personaje que transforma, revoluciona su arte, revoluciona la literatura, muy con su particular estilo. Pero también en esta línea de Martín Luis Guzmán, que también más que literato, también era un político nato. Bertolt Brecht está muy inmiscuido en la política. Durante la charla vamos a descubrir de qué manera, pero para adentrarnos en Bertolt Brecht, hoy me voy a permitir recomendarles una obra de teatro emblemática de él, bellísima, monumental, llamada El Círculo de Tiza Caucasiano. Bueno, para empezar, como siempre, empezamos con la figura, con el personaje de Bertolt Brecht, poeta, dramaturgo, novelista y político. Muchos consideran que es el mejor dramaturgo del siglo XX, es decir, del siglo pasado, de los 1900, un transformador como tal. Hay gente que lo compara al nivel de Shakespeare, a ese nivel de transformador del teatro, de que a partir de ese momento hay una manera distinta de hacer teatro. Él nació, Eugen Bertolt Friedrich Brecht, nació en la ciudad de Augsburgo en 1898, una pequeña ciudad en Alemania, todavía existente, pequeña burguesa, una ciudad, digamos, una pequeña villa con pocas personas y muy plácida y muy tranquila. Él nació en esta ciudad ubicada al sur de Alemania. Era hijo de un comerciante, pero aquí hay una particularidad. Era hijo de un padre católico y de una madre protestante que se habían unido precisamente para matrimoniarse, y al final de cuentas estas dos influencias que tiene la religión de parte de sus padres son muy importantes dentro de su obra, a pesar de ciertas circunstancias que más adelante platicaré, sobre todo la influencia de un libro
yo creo, el bestseller, el libro más popular del mundo, que es nada más y nada menos que la Biblia. Quizás la Biblia luterana fue la que más tuvo influencia en su obra, pero más adelante les diré en qué parte específicamente. Ella desde niño se distinguía por tener un gusto muy particular por lo distinto, por lo extravagante, por lo raro, por lo novedoso, pero al mismo tiempo que ya tenía este gusto por una nueva literatura, una manera de hacer teatro, una nueva manera de hacer arte, también era un niño y un joven muy rebelde y muy crítico. De hecho, en su bachillerato, cuando él estaba cursando el bachillerato, tuvo un problema bastante grave dentro de su escuela por criticar en el que en ese momento, cuando era joven, estaba ocurriendo la Primera Guerra Mundial. Bertolt Brecht es un personaje muy propio del siglo XX. Vivió las dos grandes guerras que han marcado Europa y que prácticamente han marcado al mundo. La Primera Guerra Mundial, cuando era joven, que se atrevió a criticar en el bachillerato, cosa que estaba muy mal vista, porque era cuando empezó la Primera Guerra Mundial era visto como una guerra heroica, una guerra donde se iba por el honor, se iba a defender a la nación. Ya después vimos que fue de las guerras más crueles y más impiadosas que ha tenido la humanidad. Él ya desde niño, desde joven, en el bachillerato ya se atrevió a criticarla, a decir que no valía la pena morir por una nación, sino lo único que valía la pena era vivir por una nación. Esta era su principal crítica, lo que le trajo muchos problemas, pero yo creo que distingue muy bien cómo era su personalidad y cómo va a ser su obra futura. Él empezó no a estudiar Derecho, como muchísimos otros de los autores que hemos hablado. Él empezó a estudiar medicina en Múnich, en esta ya gran ciudad, una de las grandes ciudades de Alemania, en 1917, justo cuando estaba ya acabando la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, tuvo que interrumpir sus estudios porque se tuvo que ir a hacer un servicio militar como médico precisamente a la guerra, ya al finales de la guerra, pero tuvo que interrumpir sus estudios. Pero él ya escribía poesía. Él ya desde joven ya empezaba, como muchos otros autores, a introducirse en el género poético, en el género lírico, a escribir poesía. De hecho, les quisiera leer uno de sus primeros poemas. Si algo tenía distintivo Bertolt Brecht, era que era muy mujeriego, es decir, tenía muchos amantes, era muy aficionado a tener amoríos con muchas mujeres, y era muy enamoradizo, y bueno, tenía facilidad de palabra, y aparte escribía poemas muy bellos, y tenía una manera muy particular de ver el mundo. Esto le benefició bastante en esta cuestión de tener varios amoríos. De hecho, les quiero leer uno de sus primeros poemas que le dedicó a uno de sus amores de juventud, llamado Recuerdo de María A. Fue un día del azul septiembre, cuando bajo la sombra de un ciruelo joven, tuve a mi pálido amor entre los brazos, como se tiene un sueño calmo y dulce. Y en el hermoso cielo de verano sobre nosotros contemplé una nube. Era una nube altísima, muy blanca. Cuando volví a mirarla, ya no estaba. Pasaron desde entonces muchas lunas navegando despacio por el cielo. A los ciruelos les llegó la tala. Me preguntas, ¿qué fue de aquel amor? Debo decirte que ya no lo recuerdo. Y sin embargo entiendo lo que dices. Pero ya no me acuerdo de su cara. Y sé que un día la besé. Y hasta el beso lo habría olvidado de no haber sido por aquella nube. No la he olvidado. No la olvidaré. Era muy blanca y alta. Y descendía. ¿Acaso aún florezcan los ciruelos y mi amor tenga ahora 7 hijos? Pero la nube solo floreció un instante. Cuando volví a mirar, ya se había hecho viento. Quizás este poema que le dedicó precisamente a uno de sus amoríos nos habla de la futilidad o de la temporalidad de sus amores, de unos amores fugaces, como una nube, que al final cuentas son de un instante eterno que nunca olvida, pero este es instante de amor, de éxtasis amoroso, de éxtasis hacia la mujer que está amando en ese momento. Bueno, al mismo tiempo que estaba estudiando y que estaba viviendo en Múnich, una gran ciudad ya literariamente o ya artísticamente ya muy en boga, se empezó a inmiscuir en esta vida literaria, en esta vida bohemia, y como vemos era un buen poeta. Se empezó a hacer de un hombre, al final de cuentas, de una cierta fama en su poesía. Ya se empezó a distinguir en estos ambientes bohemios.
Y fue entonces que a los 20 años, en 1918, justo cuando tenía 20 años, escribió su primera obra de teatro, Val. Val, bueno, es parte de un orden de obras de teatro de corte expresionista. ¿A qué me refiero con expresionista? Es decir, con una estética de lo grotesco, de lo cruel, de lo extraño, de lo fantasmagórico, se podría decir, de lo visceral. Es una estética, no sé si muchos recuerdan ustedes, una obra muy popular que es expresionista, que es El Grito, de Edvard Munch. Es precisamente esta pintura del hombre gritando. Eso era más o menos la línea artística que se estaba llevando en ese momento, pero llevado a las obras de teatro. Brecht empezó con esta línea expresionista que estaba en boga precisamente en su momento. Escribir su primera obra, Val, que habla sobre la historia de un poeta que es un charlatán, es un vividor, mujeriego, y se vuelve incluso un asesino. Sigue las aventuras de este personaje que se llama Val, que incluso tiene el nombre de un demonio, Val. Con inaugura una manera de un estilo que va a empezar, todavía no se define dentro de su, digamos, de su madurez artística, o todavía no define lo que sería su estilo y lo que marcaría el teatro para siempre, pero ya desde Val empezamos a ver este toque expresionista de lo grotesco, de lo visceral, de lo cruel, de lo, al final de cuentas, de la crueldad de la humanidad. Siguen muchas veces en esta línea a hacer otras obras de teatro, como es Tambores en la noche o En la jungla de la ciudad. Es igual, en esta estética expresionista, en esta estética oscura, en esta estética grotesca, si se podría decir. Estas obras le dieron ya gran fama dentro, incluso se ganó un premio bastante importante que lo llevó a hacer el salto a la capital de Alemania, a Berlín, a este lugar donde se conjugaba toda la vida artística y toda la creación literaria que había en Alemania a principios del siglo XX y pues prácticamente a inicios de lo que ya se conocería como los locos años 20, pero recordemos que Alemania venía saliendo de la Primera Guerra Mundial, que había perdido, y pues con toda la cuestión histórica que lo llevaría más adelante al surgimiento del nacionalsocialismo. Ubiquemos a Brecht en esta época tan agitada dentro de Alemania, una Alemania derrotada, una Alemania, a final de cuentas, humillada por la derrota en la Primera Guerra Mundial, y que viene a surgir este desencanto hacia la democracia y este desencanto hacia estos sistemas republicanos, para que más adelante surgiera el tan infame y conocido nazismo. Fue hasta 1927, él siguió escribiendo poemas, siguió escribiendo sus obras de teatro de corte expresionista, pero en 1927 fue que empezó a inmiscuirse en un tema que estaba muy en boga también en ese momento, que era el marxismo, el comunismo. Empezó a hacer estudios sobre la obra más famosa de Karl Marx, El Capital, y se terminó convirtiendo en un comunista. Al principio no se acercó al Partido Comunista Alemán, no entró a él al principio, después paulatinamente se fue acercando a él hasta hacerse prácticamente un símbolo del Partido Comunista Alemán, pero más adelante llegaremos a eso. Pero es importante saber que el marxismo y esta adopción de la ideología comunista sería un punto y aparte dentro de su obra. Dejaría un poco esta estética expresionista, conservaría, digamos, lo esencial de su estilo, para ya empezarle a darle un toque marxista, un toque más dirigido a los objetivos del comunismo. Vamos a profundizar en qué momento exactamente. Sobre todo en su obra se ve mucho una defensa hacia los oprimidos, hacia los obreros, hacia los campesinos, hacia las personas que trabajan, que son explotadas por estos burgueses, por estos nobles. En su obra vamos a empezar a ver que hay muchos toques de eso. Su primera obra, digamos, con este corte ya dentro de las líneas del marxismo y con esta ideología ya comunista, es una llamada Un hombre es un hombre. Pero a partir de que adopta el marxismo y que empieza a escribir teatro con esta ideología, genera su propia teoría teatral, su propia manera de hacer y de estudiar y de ver el teatro.
algo que dentro de las escuelas teatrales y dentro de la teoría dramática del teatro, incluso de la actuación, llaman el teatro épico. Tiene bastantes características, es bastante... podría hablar prácticamente toda la plática solamente de lo que significa y de lo que es el teatro épico o el teatro dialéctico, que también le llaman. Sobre todo es un teatro didáctico. ¿Qué es lo que busca el teatro épico? Estas obras hechas bajo la línea del teatro épico buscan enseñar, no buscan ser un reflejo de la sociedad como quizás Henrik Ibsen o Anton Chekhov, como ya lo hemos visto, sino buscan... Bertolt Brecht tenía una frase muy popular. Decía, el teatro no es un espejo por el cual reflejarse, es más bien un martillo por el cual poder modificar la realidad. Con lo que él buscaba con su teatro es poder cambiar a los espectadores, hacerlos críticos, hacerlos pensar en una cuestión muy dialéctica, es decir, involucrar al espectador, enseñarle algo y que el espectador reaccionara y que los actores también pudieran de alguna manera reaccionar ante lo que estaba pasando el espectador. Prácticamente es un diálogo circular, lo que es la dialéctica, es este diálogo circular donde ambas partes proponen o ofrecen su propia apartación, la tesis, la antítesis, para al final sacar una síntesis, una nueva idea. Esta es la idea del teatro dialéctico, pero Bertolt Brecht supo que la mejor manera de llegar a la gente era hacer comedias, era hacer obras entretenidas, quizás siguiendo estas palabras que ya había dicho Horacio, un escritor de la antigua Grecia, que el teatro estaba hecho para dos cosas, para enseñar y para entretener. Bertolt Brecht adoptó esto y lo sabía, y fue una constante dentro de todas sus obras. Todas sus obras son profundamente entretenidas, son muy divertidas, prácticamente todas podríamos considerar comedias, pero están repletas de conciencia social, obligan al espectador a ser crítico, a ver lo que está viendo de manera objetiva. Es por eso que genera algo que se llama el extrañamiento, o yo le digo el rompimiento brechtiano, es decir, se va siguiendo la línea dramática de la historia, pero llega un momento en que uno de los personajes sale de personaje y le habla al público. Le habla al público para que de alguna manera regresara al público a esta cuestión de que sepan que están viendo una obra de teatro, es decir, no inmiscuir emocionalmente ni empáticamente al público, al espectador, con la obra de teatro y con los personajes, es decir, que no haya un vínculo de reconocimiento, que no haya cierta empatía, sino que el espectador pueda ver toda la obra siempre con una visión objetiva. ¿Para qué? Para que al final pueda dar un juicio moral, pueda decir, eso fue correcto, eso no fue correcto, verlo en contrapunto, verlo de manera objetiva, verlo en el exterior. ¿Cómo hace esto Bertolt Brecht para hacer estos extrañamientos, este distanciamiento brechtiano que le dicen, es decir, distanciar a la obra del espectador, pero para que el espectador pueda generar su propio juicio sobre la obra sin empatizar de cierta manera con los personajes? Tiene varios métodos. Por ejemplo, cortar la acción dramática, es decir, que un espectador, que un personaje salga de repente de su personaje para hablarle al público, para narrar lo que va a seguir, para de alguna manera tener un diálogo con el público, una gesticulación exagerada. Los personajes son como caricaturescos, son grotescos, gesticulan mucho, hay mucho uso de la corporalidad, es decir, son movimientos antinaturales, son movimientos que al final de cuentas no identificamos con una realidad, son movimientos que podríamos decir exagerados o caricaturescos. Es una escenografía no naturalista, es decir, no es como Henrik Ibsen, donde si la escena sucede en una sala, prácticamente será transportar una sala adentro del teatro. No, él quería que la escenografía todo el tiempo le dijera al espectador que está viendo una obra de teatro, que lo que está viendo no es real, que al final de cuentas no está sucediendo la situación que les está presentando en ese momento, sino que todo el tiempo tuvieran la idea de que es una obra de teatro, pero para esto mismo usa la música como un elemento muy importante. De repente los personajes, muchas obras de Bertolt Brecht parecen musicales, de repente los personajes cantan. De hecho hay canciones muy distintivas de Bertolt Brecht, que más adelante les diré con quién las compuso, que de repente los personajes empiezan a cantar, y pues en la vida real prácticamente, como en los musicales mucha gente dice, pues es que no se parece a la vida real, porque de repente cantan. Es
pero Bertolt Brecht usó la música, usó el canto de los personajes para precisamente sacar esta idea de que lo que se estaba viendo era real, para distanciar al personaje del espectador, para que el espectador supiera todo el tiempo, una vez más, que está viendo una obra de teatro y pueda dar un juicio crítico, un juicio objetivo de la situación que le están presentando, siempre con el objetivo de que el espectador piense, se conflictúe y cambie la realidad. Bertolt Brecht fue de los primeros dramaturgos y directores teatrales que veían al teatro como un medio para cambiar a la sociedad, para abrir las conciencias, para influir en la sociedad, en el público, y al final que el público, después de ver esta situación, actúe en el exterior, actúe en la realidad de acuerdo a lo que vio. Es decir, el teatro como un arma de transformación social. Esto no es nuevo, ya lo había tomado de otros autores, pero él lo llevó al máximo, lo llevó al extremo y lo hizo una teoría dramática y una teoría de la actuación, una teoría del teatro llamado teatro épico o teatro dialéctico. Fue en esta línea que empezó a hacer todas sus obras de teatro, y la obra que les voy a recomendar es dentro de esta línea del teatro épico. Pero en 1928 adquirió fama universal, una vez más 1928, con una obra que él ni siquiera consideraba que pudiera ser tan exitosa, que se llama La Ópera de los Tres Centavos. Es una obra musical porque hay mucha música en esta línea de usar la música como herramienta de distanciamiento, que hay mucha crítica social y que hay una crítica muy certera a un sistema burgués. Son personajes grotescos, personajes irreales, personajes, al final de cuentas, que sí se distinguen con alguien en la realidad, pero que son exagerados, que son caricaturescos, que siguen la historia de una banda de mendigos, de prostitutas y de gente prácticamente de los parias de la sociedad, en contraposición de los líderes hegemónicos de la sociedad, y esta lucha entre las dos personas y entre las dos clases. Eso trata la ópera de los Tres Centavos. Es muy famosa la canción de Mack, El Cuchillo. De hecho pueden buscarla así, canción de Mack, El Cuchillo, Bertolt Brecht, y seguramente lo van a identificar. Es una obra característica del cabaret alemán, incluso qué si hubiera sido del cabaret universal, el teatro cabaret sin Bertolt Brecht. Fue a partir de esta obra que ya alcanzó una fama universal, que se empezó a conocer en todo el mundo, se empezó a presentar en varias capitales europeas, y el nombre de Bertolt Brecht se hizo ya una referencia en todo el mundo, y junto con ella su teoría teatral y su manera tan particular de hacer teatro. Sigue con esta línea escribiendo obras como El que dijo sí, El que dijo no, La excepción y la regla, Santa Juana de los Mataderos y muchísimas más. En 1930, bueno, él siempre tuvo varias mujeres, pero en 1930 se casa con Helene Weigel. Helene Weigel fue actriz de fue parte de su compañía teatral que montó, cuando él montó varias de sus obras de teatro. Helene Weigel era su protagonista y al final la terminó convirtiendo su esposa, su segunda esposa. Pero a pesar de estar casado, seguía teniendo a estas amantes, a estas mujeres con las que tenía amoríos, y que al final también las hacía sus colaboradoras artísticas. Pero Helene Weigel sería quien la acompañaría prácticamente toda su vida de Bertolt Brecht, su amorío más duradero, se podría decir. Sin embargo, algo pasó en 1933. Surgió, o creció más bien porque ya había surgido, o tomó el poder nada más y nada menos que el Partido Nacional Socialista, el partido nazi liderado por Adolf Hitler. Recordemos Bertolt Brecht en Alemania con este partido nazi, y él siendo comunista, que era de las grandes exclusiones, de los grandes relegados del Partido Nacional Socialista, los comunistas, se vio obligado, después de varios intentos de censura, incluso una de sus obras de teatro fue interrumpida por la policía por órdenes directas de los líderes del Partido Nacional Socialista, del partido nazi. Bertolt Brecht, después de haber sido acusado por alta traición, por, digamos, el estilo tan particular de sus obras de teatro, por el estilo crítico y el estilo, al final de cuentas, didáctico, y el estilo de enseñanza y de crítica que tenía sus obras de teatro, fue que se le imputó alta traición. Incluso varios de sus libros fueron quemados en estas famosas
quemas de libros que realizó el partido nazi contra todos los autores y todas las ideologías que fueran contrarias a sus principios de nacionalismo y sus principios de superioridad de la raza aria. De hecho, el mismo Bertolt Brecht escribió varias obras de teatro acerca del nazismo o haciendo alusión al nazismo. Una es bastante directa, que es Terror y Miseria del Tercer Reich. El Tercer Reich conocemos que era el partido nazi, el nazismo precisamente, y La Irresistible Ascensión de Arturo Ui, que cuenta la historia de unos gángsteres en Chicago y de la ascensión de un gángster que al final de cuentas, de un criminal que termina apoderándose de toda la sociedad y de toda una ciudad y de todo Chicago, siempre haciendo alusión a la ascensión de Hitler. Es precisamente Arturo Ui, es Hitler, por eso es La Irresistible Ascensión de Arturo Ui, sería La Irresistible Ascensión de Adolf Hitler. Tuvo que exiliarse del país después de haber sido declarado de traición, de que sus libros fuesen quemados, de que fuera acosado por el Partido Nacional Socialista, de que sus obras de teatro fueran interrumpidas por la policía. Él sabía que estaba en peligro, que él y su familia y sus colaboradores estaban en peligro, así que decidió huir de Alemania. Y fue que vivió un exilio bastante largo en Alemania, que prácticamente duró aproximadamente 20 años. Pasó por ciudades como Praga, Viena, París, viviendo de algunos amigos, de algunos admiradores, de algunos colaboradores que lo apoyaban, que le ofrecían su casa, que le abrían su casa. Viajó siempre con su familia, con sus colaboradores y colaboradoras, que muchas de ellas eran sus amantes. Es decir, llevaba todo su séquito en el exilio viajando por todas estas ciudades. Estuvo bastante tiempo en Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, siempre huyendo del nazismo, pero huía cuando el nazismo precisamente empezaba a invadir o a llegar o a influenciar en esos países. Eso era lo que lo obligaba a huir de estos países. Pero esta época del exilio, esta época de estar huyendo precisamente del nazismo, fue su época más fructífera en cuestión literaria. Fue cuando más escribió obras tan importantes como son Vida de Galileo, más bien sus obras maestras, junto con la ópera de las 3 centavos, que ya la había escrito todavía antes del surgimiento del nazismo. Pero durante el exilio escribió obras tan fundamentales para él y para el teatro universal, como son La Vida de Galileo, Madre Coraje y sus hijos, o La Buena Persona de Szechuan. Los invito en serio a ver cualquiera de estas 3 obras, son fantásticas, son todavía al día de hoy, nos dicen muchísimas cosas estas 3 obras. Pero si podríamos distinguir algo, es que siempre tenían este corte de teatro épico, este corte de crítica social, de conciencia social, de comunismo, de enseñar, de obligar al espectador a cuestionarse y a tener un diálogo dialéctico con la obra de teatro. Pero fue algo, siendo comunista como era, pasó algo muy particular con él. Huyendo precisamente del nazismo, pasó a la URSS, y desde la URSS tuvo varios problemas para entrar. Ya había surgido la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ya en Rusia, después de la Revolución Rusa. Decidió ir con toda su familia y todo su séquito a Estados Unidos. Fue así que en 1941 decidió viajar a Estados Unidos. Pero ¿qué buscaba Bertolt Brecht, uno de los ideólogos de alguna manera del teatro comunista, del teatro épico, del teatro dialéctico, en el país más capitalista y más anticomunista del mundo, en un lugar donde vivió 6 años? Buscaba de alguna manera inmiscuirse dentro del sistema de entretenimiento más grande del mundo, que es Hollywood. Buscaba entrar con sus ideales a Hollywood, a Broadway, a estos musicales en Nueva York. Pensaba él que con su estilo y su manera tan particular podría tener éxito en Estados Unidos. Lamentablemente no fue así. En 6 años no supo adaptarse al sistema americano. Un sistema en Hollywood, por ejemplo, donde todo se vende y todo se compra. Se compran guiones, se venden guiones. Prácticamente todo tiene un tinte comercial, un tinte de venta. Esto no lo supo entender Bertolt Brecht, porque él sí quería seguir haciendo obras críticas, obras que quizás no fueran exitosas comercialmente o exitosas dentro del público, pero que dijeran algo. Esto fue lo que no entendió Bertolt Brecht, no se adaptó al sistema americano. Y de hecho, en 1947 llevó al cine en Estados Unidos la película de su obra La Vida de Galileo. Pero es una obra de teatro que nos habla precisamente de este Galileo
que tiene que renegar al final de cuentas de sus ideales, de sus investigaciones, de sus descubrimientos heliocentristas en pos de una presión católica y de una presión dictatorial de una iglesia canónica que determina cómo se debe de pensar en cierta época. Se llevó al cine, pero en ese momento fue un pésimo momento para estar en Estados Unidos porque era cuando estaba plenamente el macartismo. Este senador Joseph McCarthy, que empezó a hacer prácticamente una cacería de brujas y que fundó, te podría decir, o creó el Comité de Actividades Antiamericanas. Este famoso comité que empezaba a citar a varios artistas y a citar a varios directores, incluso actores y guionistas dentro de Hollywood, porque consideraba que sus películas o que llevaban a cabo actos comunistas o que estaban expandiendo, bastante peligrosa para Bertolt Brecht. Bertolt Brecht fue citado para comparecer al Comité de Actividades Antiamericanas para precisamente dar su declaración. Él muy inteligentemente pudo librar ese comité, pero al siguiente día después de su asamblea o de su comparecencia huyó de Estados Unidos en 1948. Pero ya había acabado la Segunda Guerra Mundial, ya había caído el nazismo, ya había acabado toda esta ideología, así que ya podía regresar a Alemania. Pero recordemos que cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, Alemania se había dividido en dos: Alemania Occidental y Alemania Oriental. Alemania Occidental capitalista y Alemania Oriental comunista. Él, por supuesto, se fue a vivir a esta Alemania Oriental comunista de tinte ya más acorde a sus ideales. De hecho, fue recibido con beneplácito dentro de la Alemania, del Berlín Oriental, donde se quedó. Y fue ahí con Helene Weigel que fundó, digamos, una de las compañías más importantes que ha tenido Alemania, en Alemania en general, una especie de compañía nacional de teatro, que es el Berliner Ensemble. Con esta compañía empezó a montar sus propias obras de teatro, y que también era director de escena. Pero llegó a tener incluso varios conflictos con la República Oriental. Sabía que esta compañía, el Berliner Ensemble, era auspiciada, financiada por el Partido para la República Democrática Alemana, es decir, el gobierno comunista dentro de la Alemania Oriental. Así que podía ser crítico, pero no tanto. De hecho, es muy famoso un hecho que sucedió en 1953 en la Alemania Oriental, en Berlín Oriental, donde hubo un levantamiento obrero, un levantamiento de varios albañiles que empezaron a exigirle varias cosas al gobierno para mejorar sus situaciones, su situación laboral. Estos obreros fueron a pedirle ayuda a Bertolt Brecht a su teatro, en el Berliner Ensemble, y Bertolt Brecht les dio largas y al final no los apoyó. Al final es una contradicción muy fuerte, porque es este Bertolt Brecht que apoyaba a los obreros, apoyaba a los oprimidos dentro de sus obras de teatro, tenía un discurso, pero en la vida real no quería ir en contra de del partido que lo auspiciaba, de esta burocracia de la República Democrática Alemana comunista. Es un evento que muestra un poco las contradicciones de este autor. De hecho, un autor como Günter Grass, otro autor alemán, hizo una obra de teatro precisamente relatando este evento llamado Los plebeyos ensayan la resurrección, de este Bertolt Brecht que se niega a apoyar una causa justa de los obreros en contra del Partido Comunista Alemán. Bueno, él obtuvo el premio Stalin de la Paz en 1955, incluso a veces lo aceptó. Mucha gente se lo reprocha, siendo Stalin el personaje tan oscuro y tan multifacético y tan dictatorial que es. Sin embargo, pues él era muy acorde a su ideología, había adoptado esa ideología y lo aceptó, pero no podemos culpar a otros personajes como Charles Chaplin. También aceptaron este premio Stalin a la paz, que esto suena contradictorio viniendo de este personaje. En 1956 Bertolt Brecht muere, dejando un legado impresionante de obras de teatro bastante interesantes, influenciadas por la Biblia luterana, por William Shakespeare, por el teatro clásico griego y por el teatro chino, usando todos estos elementos que ya les había dicho del teatro épico que él incorporó, es decir, el uso de elementos populares, de un habla coloquial, de una música popular, un lenguaje coloquial para que para que el teatro pudiera llegar a los obreros, llegar a las clases reprimidas, quien estaba dirigido este teatro, lleno de crítica social, pero al final de cuentas también una especie de fábula. Recordemos que las fábulas
Si algo tiene en particular este género literario es que todas implican una moraleja. Pero casi todas sus obras son bastante oscuras, con finales muy desesperanzadores, con finales que al final sí, que llaman a la acción de quien está viendo esa obra de teatro, excepto una, El Círculo de Tiza Caucasiano, escrita precisamente durante su exilio en Estados Unidos entre 1944 y 1945. Fue de las últimas obras de teatro originales que él escribió. Él posteriormente escribió varias obras de teatro, adaptaciones de clásicos shakespearianos o de clásico griego, ya muy a su particular estilo. Pero esta obra de teatro es la única que acaba bien, y fue de las últimas que escribió. Es bastante interesante. El relato, el argumento está basado en una obra de teatro china, de un autor que se llama Li Xingtao, que escribió entre el siglo XIII y el siglo XIV. Incluso ya había habido una versión anterior de este argumento, de esta obra de teatro, escrita en 1920. Fue estrenada en Estados Unidos en una universidad californiana y ya posteriormente en Alemania, en el Berlin Ensemble, teniendo un gran éxito dentro de la crítica. Pero, ¿de qué se trata esta obra? Es una obra monumental, de proporciones monumentales, con un tratamiento dramatúrgico bastante particular, con el uso de las máscaras y el vestuario. Es decir, los personajes todo el tiempo están enmascarados, son una especie de caricaturas, son personajes de mucha gestualidad, de mucho trabajo corporal. Los telones son prácticamente telones muy simples. Se ve que no es una obra realista en esta línea del teatro épico, pero la obra exige, incluso Bertolt Brecht en muchas de sus obras de teatro ponía las instrucciones específicas de cómo se debían de montar sus obras de teatro. Decía que en esta obra de teatro debía haber mucha gestualidad, mucho uso de las máscaras, e implicar dentro de la actuación el uso de las máscaras implica mucho uso de la corporalidad. Es decir, si estás feliz, demostrar con el cuerpo que se está feliz, que se es, como dicen, una campana. Si se está triste, demostrar con el cuerpo que estás triste, porque tu verdadero rostro está cubierto por una máscara, está totalmente inasible de una manera, está impasible. Es una obra de teatro monumental. ¿Por qué digo esto? Porque tiene fácil más de 60 personajes. Es una obra que nos habla sobre la justicia y sobre la moral. Les voy a contar un poco lo que se trata del argumento. Todos los personajes que aparecen no están gratuitos. Todos los personajes nos muestran una situación social en particular y al final tiene una moraleja, es una especie de fábula. Tenemos una enseñanza al final de toda esta obra del Círculo de Tiza Caucasiano. ¿Cómo empieza la historia? Todo empieza en tiene dos líneas de tiempo muy particulares. Una donde está un grupo de comuneros campesinos que después de una guerra están discutiendo en una asamblea de comuneros quién se va a quedar con cierto terreno que quedó prácticamente abandonado y que unos campesinos estuvieron defendiendo en la guerra y estuvieron defendiendo su terreno, y otros quieren trabajar ese terreno y quieren aprovechar ese terreno. Entonces está en esta asamblea peleando. Entonces de repente llega un cantor y les dice: les voy a contar una historia que yo creo que les va a ayudar a reflexionar y a definir ¿qué va a pasar con este terreno que están peleando? Entonces empieza la historia, empieza otra línea de tiempo totalmente aparte. Habla de un país ficticio llamado Grusinia, que es gobernada por caciques, que es gobernada por un gobernador tiránico, millonario, muy rico, y que al final de cuentas está buscando hacer palacios y tiene gran poder en sus manos y que le rinde cuentas a un jefe máximo. Pero dentro de estos caciques y de estos juegos de poder de las altas esferas dentro de este país ficticio, hay también complots. Y en ese momento es cuando surge una conspiración contra él para derrocar al jefe máximo y a todas las personas que le son leales, entre ellos a este gobernador de Grusinia. Pero también vemos a la servidumbre, a los obreros, a los campesinos, a los de abajo, a los que al final son los trabajadores de este cacique, de este gobernador. Y entonces, un día de Pascua, este gobernador que tiene un hijo, que es el heredero y tiene una esposa muy fina, como dice la obra de teatro, en ese día de Pascua pasa un golpe de estado para derrocarlo. Y entonces captura estos alzados, este nuevo líder que va en contra, que conspira y que ataca a este gobernador, lo capturan. Y entonces de repente el cantor aparece
irrumpe en la acción dramática de la obra para decir cosas como estas. Este es el momento en que capturan precisamente a este gobernador, cantor. Ahí regresa el gobernador a su palacio. Ahí la fortaleza se volvió una trampa. Ahí desplumaron a un ganso. Ahí no hubo tiempo para cenar. Ahí solo quedó tiempo para morir. Ceguera de los grandes. Van por el mundo cual si fueran eternos. Van pisando las espaldas inclinadas de la gente, seguro de sus mercenarios. Solo confían en la violencia que los sostiene y que ya ha durado mucho tiempo. Pero ni aquello que dura demasiado es para siempre. Nada es eterno. Oh, cambio de los tiempos, esperanza de los pueblos. Hasta siempre, gran Señor. Dígnate en marchar erguido. De tu palacio te siguen las miradas de tus enemigos. Ya no te harán falta arquitectos ni albañiles. Bastará con un carpintero para hacerte un ataúd. Tampoco hará falta un palacio nuevo. Tan solo un hoyo en la tierra bastará. Mira, ciego, por última vez a tu alrededor. ¿Te gusta lo que tuviste? Entre la misa y la cena te vas. Ahí donde nadie regresa. Cuando la casa de un grande se derrumba, caen aplastados muchos pequeños. Si no compartieron su fortuna, compartirán en cambio su desgracia. También el carro que desbarranca arrastra al abismo a los caballos. Capturan al gobernador, lo asesinan, y entonces su esposa, junto con su hijo, que es bebé, que es un niño, es un bebé, tienen que huir. Pero la esposa, más preocupada por sus vestidos y por sus joyas, sus pertenencias, huye del palacio, ya que habían asesinado a su esposo, y abandona y olvida a su hijo. El niño, el heredero del gobernador, se queda desolado, se queda solo. Y la servidumbre empieza a huir también porque ya hay un ataque contra el palacio, empieza una guerra civil, todos están desesperados, todos quieren huir. Y entonces una cocinera llamada Grusha encuentra al niño, precisamente buscando huir, pero lo ve y le empieza a remorder la conciencia. Dice, este ser tan inocente que no tiene la culpa de nadie, sí, es el hijo del cacique, sí, es el hijo del tirano, sí, es el hijo del déspota, pero él no tiene la culpa, es solo un bebé. Y en ese momento vuelve a salir el cantor cuando Grusha está a punto de escapar del palacio y ve al niño ahí que solo, abandonado, totalmente vulnerable y que sabe que va a ser perseguido. Entonces aparece una vez el cantor para decir esto. A punto de cruzar la puerta, a punto de salir, creyó oír un llamado, una voz. ¡El niño! La llamaba. No era un quejido, no era un llanto, solo una voz que la llamaba. Mujer, ayúdame. Creyó oír. Y sin quejarse, el niño pareció seguir. Mujer, debes saberlo. Quien no escucha un grito de socorro, la que pasa de largo oídos sordos, ya no será capaz de reconocer la voz del amado, ni volverá a oír la alondra al amanecer, ni el suspiro satisfecho del campesino que vuelve al atardecer. Al oír esto, volvió sobre sus pasos y se detuvo para ver al niño. Ahí se quedó solo un momento. Que alguien venga, pensó. Su madre, tal vez, o al menos una buena persona. El peligro era grande. La ciudad ardía en llamas. Por todas partes gritos y lamentos, pero ella se sentó frente a él. Solo un momento, pues el peligro era grande. Terrible es la tentación de la bondad. Sentada tanto tiempo junto al crío, pasó un segundo, pasaron dos. Pasaba tanto tiempo viendo al niño. Respira tan tranquilo. Respira. Qué inmensa pequeñez, qué desamparo. ¿Qué va a hacer de este niño? ¿Qué va a hacer de su alma? Y así llegó la luz de la mañana. Cayó en la tentación con un suspiro. Lo abraza con ternura y sale huyendo. Lo lleva como presa y su destino es ir como ladrón por el camino. Grusha decide salvar al niño, llevárselo, huir con él, protegerlo, salvarlo. Pasan varias peripecias, trata de dejarlo con alguien que pueda cuidarlo, pero al fin descubre Grusha que ella es la única que lo va a procurar,
porque dentro de su viaje, dentro de su camino con el niño en brazos, un niño que no es suyo, un niño con el que no le debe nada, un niño que sabe que es perseguido por los rebeldes, por estas personas que se sublevaron contra el gobernador, descubre que el mundo es cruel, que la gente es egoísta, que la gente no va a tener piedad, que la gente es soberbia, que no lo van a cuidar, que en un primer momento lo van a entregar para ver por sus propios intereses. Y ella decide adoptar al niño, hacerlo su hijo. Viven muchas desventuras, situaciones muy peligrosas, incluso con los generales. Incluso Grusha se tiene que casar para poder proteger al niño, para darle a un niño de una manera un futuro, un hogar. Deja su felicidad, se sacrifica a ella que ya estaba comprometida con un soldado, abandona su felicidad, abandona todo su futuro por proteger a ese inocente, a ese niño. Bien lo dice el texto, bien lo dice Bertolt Brecht. Terrible es la tentación de la bondad, pero de esta mujer que deja todo por ese niño que no es suyo, por ese niño que bien podría dejarlo, que no es su problema, pero ella cae en la tentación de la protección. Es una mujer bondadosa, una mujer generosa. Pasa el tiempo y pasan todas estas desventuras que tiene, experiencias donde podemos ver el clasismo, el egoísmo de la gente, la violencia porque está en medio de una guerra civil, la violencia que hay en ese momento, la crueldad de otros personajes, el abuso, la falta de empatía. Pero pasa el tiempo, el niño crece un poco más. Y su madre, que todavía sigue viva, la madre que abandonó al niño, que lo olvidó, lo empieza a buscar porque sabe que el niño es el heredero y que si recupera a su hijo va a recuperar todos sus bienes. Y entonces encuentran al niño y llevan a Grusha a juicio para quitarle al niño. Entonces van a un juzgado donde el niño, donde un juez llamado Azdak tiene que determinar quién es la verdadera madre de ese niño. Pero es un juez algo corrupto, un juez muy particular, un juez que parece que no le va a beneficiar a Grusha y que va a ir a favor de los intereses de los potentados, de la madre de esta gobernadora o ex gobernadora que solo quiere obtener a su niño para volver a obtener un poco de los beneficios que perdió con la guerra. Y fue en la mitad del juicio que Grusha, viendo que el juicio no le va a beneficiar, grita y explota contra el juez. Y dice esto, que son palabras bastante fuertes que determinan un poco esta justicia que siempre va del lado de los potentados. Grusha: esta justicia nos apabulla. Nosotros no sabemos hablar, ni podemos contratar a un licenciado pico de oro. Ya veo que usted no es imparcial y va a darle el niño a esa señora que es tan fina, pero que es incapaz de cambiar un pañal. Y usted también es un ignorante. Para hacer justicia cualquiera es mejor que un juez. No voy a quedarme callada y le voy a decir lo que pienso a usted y de esa justicia que han inventado los licenciados para hacernos reventar. ¿Quién lo oyera? Vendido. Habla como si fuera el profeta Jeremías y solo es un sirviente de los potentados y así muerde la mano de la que lo parió. En este tribunal siempre se ha defendido la causa de los ladrones. La justicia de estos gobiernos no merece nuestro respeto. Tampoco puedo respetarle a usted, señor juez. Usted no es mejor que un ladrón o que el asesino que cree que puede hacer lo que quiere solo porque tiene una pistola. Usted podrá quitarme al niño, pero voy a decirle una cosa. Para una profesión como la suya, deberían elegir solamente a los pervertidores de niños y a los usureros, como castigo para que tengan que juzgarse unos a otros. Ser juez es peor que estar en la guillotina. El juez reflexiona. El juez ve la situación, conoce que al final de cuentas todo lo que vivió Grusha, todo lo que tuvo que pasar, pero ve que al final de cuentas la madre que lo exige, la madre biológica, es la que tiene el derecho sobre el niño, porque es la madre biológica. Entonces se pone a reflexionar, cita a Grusha aparte para hablar con ella, para que ella le diga sus motivaciones o por qué quiere al niño. Le dice que tu niño, ¿por qué no? Si tanto lo amas, ¿por qué no se lo dejas a esta señora? Va a ser rico, va a tener muchísimos palacios, va a tener muchas propiedades, terrenos, riqueza y muchos mendigos a su puerta. ¿Qué no quieres? ¿Qué no amas a este niño? ¿Qué no quieres que sea rico? Y Grusha en ese momento
totalmente rota y totalmente desesperanzada, porque sabe que está a punto de perder a su hijo por quien sufrió tanto, porque ya lo considera su hijo, por quien sufrió tanto, por quien sacrificó todo y a quien verdaderamente ama, y le dice al juez: si anduviera con zapatos de oro, pisaría a los miserables y se acostumbraría a hacerlo, hasta reírse de su pobreza. Si su corazón fuera de piedra, mañana le resultaría pesado. Es una desgracia grande ser rico e inhumano. Mientras exista tanta miseria, ningún rico podrá ser feliz, por más que huya y se engañe. En cambio, si sigue pobre, temerá al hambre, no a los hambrientos. Temerá a la oscuridad, pero no a la luz. Pues sí, señor juez, amo a mi niño y por eso no quiero que sea un infeliz. No quiero que sea rico. El juez decide hacer una prueba muy particular para demostrar algo. Pide a uno de sus ayudantes que marque un círculo de tiza en el suelo. Pone al niño en medio del círculo de tiza. Llama a las dos madres en disputa, en litigio. Les dice: la verdadera madre será aquella que pueda jalar al niño y sacarlo del círculo y llevárselo. Es decir, va a ser una lucha por el niño, por sacar al niño, una lucha física. Pero el juez lo hace por alguna razón muy particular, que voy a invitarlos a ustedes a descubrirla. Vean el círculo de tiza caucasiano. Les voy a recomendar que lo vean en la versión del maestro Luis de Tavira, uno de los grandes maestros del teatro mexicano, conocedor y estudioso de Bertolt Brecht, y que monta a Bertolt Brecht prácticamente como nadie en este país, que hizo su propia versión del círculo de tiza caucasiano llamándolo el círculo de cal, posicionando a esta historia no dentro de una grusinia, bueno, sí es una grusinia ficticia, pero también muy reconocible a la revolución mexicana, sino que fue la revolución, sino una lucha entre caciques, entre potentados, que al final se llevaba a todos los obreros y a todos los campesinos entre las patas. Posiciona esta obra dentro de la obra. Es una obra espectacular, monumental, si me dicen a mí, ha sido uno de los mejores montajes que ha habido en este país sobre Bertolt Brecht. Los invito, montada por supuesto por la Compañía Nacional de Teatro. Les voy a compartir el link para que ustedes puedan verlo. Les advierto, la obra dura 4 horas, está dividida en 2 partes. Véanla poco a poco, pero les aseguro que es muy entretenida, es muy divertida, es un trabajo espectacular. Es un trabajo corporal espectacular, de máscaras, de personificación y una historia conmovedora, como yo creo hay pocas ya actualmente. Es importante, yo creo, ver la historia sobre el triunfo o sobre las desventuras de la bondad. Que en estos tiempos que nos falta tanta gente bondadosa, tanta gente generosa, tanta gente que no vea por sí misma y por su egoísmo y por su soberbia y por sus propios intereses, y que pueda sacrificarse por los inocentes, por los demás, por los que al final no tienen la culpa de todo lo que sucede alrededor. Bueno, con estas últimas palabras los invito a ver la obra. Como siempre las vamos a compartir dentro de este link, que conozcan a Bertolt Brecht, que conozcan el círculo de tiza caucasiano a través de la versión del maestro Luis de Tavira, el círculo de cal, que la disfruten y que volvamos a tener esperanza en la bondad de la gente, en esta gente que todavía está dispuesta a sacrificarse por los demás. Una muy bella historia, una muy bella fábula que seguro van a disfrutar. Muchísimas gracias, agradezco al Ayuntamiento de Metepec, a la Dirección de Educación, por permitirnos hablar de personajes como Bertolt Brecht y el círculo de tiza caucasiano. Muchas gracias.